Bueno, se me pide un mensaje a la juventud. Nada me gusta más. Mi nombre es Celso Sotomarino Chávez. He sido militante del partido desde los momentos aurorales, de los momentos más iniciales, porque mi relación con el PPC empezó antes que el PPC existiera. Porque Luis Bedoya Reyes es mi profesor en el Colegio Raimondi cuando yo tenía 14 años, capaz segundo, tercero en media, que él fue mi profesor de literatura. Nos hicimos muy amigos y como él era el profesor más joven, es solo 7 años mayor que yo. Y entonces, como lucía muy joven, hasta jugábamos fútbol debajo del equipo del colegio, y tenemos una relación excelente. A veces dentro del partido, más bien por razones de mirada hacia el futuro del partido, cada quien tenía la suya entre los dos, entonces a veces hemos tenido discrepancias y hasta medio fuertes, pero igual nos queremos y aquí no hay ningún problema. Nací en Loreto. El distrito en que nací se llama Sarayaku, nunca han escuchado ese nombre, ¿no es cierto? Está en la zona del río Ucayali, intermedio entre Iquitos y Pucallpa. Es un pequeño pueblo que cuando tenía mucha población en mi tiempo llegó hasta 2000 habitantes, ¿no? Y los nativos del lugar, que eran los indígenas chamas, nos queríamos mutuamente mucho. Me decían gringuito porque era un poco atípico como looking, ¿no? Para el lugar en que vivíamos. Entonces, tengo recuerdos de eso, queridísimos, por supuesto. De ahí había en mi pueblo solamente hasta tercero de primaria, que me sacaba casi siempre 20, ¿saben por qué? Porque mi madre era directora del colegio, imagínense que, ¿no? Al hijito engreído le ponía las mejores notas, así parece. Entonces, después fui a Iquitos, estudié en Iquitos un año y posteriormente, por una lesión de la vista que tengo hasta ahora, vine a Lima en 1938, 18 de enero. Y en marzo ya estaba en el Colegio Raimondi. Y 2 años después, o lo más 3, conocí a Bedoya. Él es testigo de mi vida tanto como yo soy testigo de su vida, por lo que se van a dar cuenta, hay como 80 años de vigencia en nuestra amistad, en nuestra relación de amistad. Eso es enorme cuando uno mira las vidas humanas. Llegando a Lima, me choqué con un tío ingeniero de minas y él corrompió mi mente hasta hacerme un minero absoluto. Hasta este momento sigo igual, trabajando para la minería y la minería trabajando para mí. Entonces, quiero decir que cuando se formó el PPC, ya yo estaba graduado de ingeniero y de economista también, entonces fui ingeniero de la UNI, ingeniero de minas de la UNI y economista de San Marcos. Cuando se formó el PPC yo estaba trabajando en la sierra, entonces apenas me enteré de eso, dejé toda obligación, tomé mi carro, bajé a Lima para ir al PPC que se encontraba en ese momento en la avenida Wilson. Tenemos un local en la avenida Wilson, entre la avenida Bolivia y la avenida Uruguay, en esa cuadra. Y el reencuentro con Bedoya, conocí a Mario Polar, ahí conocí también a Laiza, a Bobby René del Villar, amistades para toda la vida, junto con Antonio Espinosa, Jiménez Mostajo, nuestro amigo de Arequipa, el otro superviviente del partido, que tiene un par de años más que yo, o sea, él anda ya por los 95 años de edad, Jiménez Mostajo. Y conservamos una amistad y la oportunidad de encontrarnos para recordar a los que tanto quisimos y de los que tanto aprendimos, que se fueron antes que nosotros. Tengo para indicarles cómo funcionaba el PPC. Cuando
Después de un año de preparación de un proyecto para la Asamblea Constituyente en 1978-79, la primera Asamblea Constituyente, que fue mi primer contacto con el Parlamento, era un joven que había hecho una carrera minera más o menos importante y pleno de petulancias y de soberbia, de querer un supervalor y cosas así por el estilo, que es casi inevitable y hasta, tal vez hasta saludable en la juventud si uno sigue engañándose de esa manera ya como adulto mayor. Entonces es ridículo, pero en los jóvenes no solamente es disculpable, es además casi necesario, porque es la manera de autoimpulsarse. Llegado al Parlamento, mi asiento, para mi suerte o para mi martirio, estaba junto al de Bobby. Entonces, Bobby me miraba acá y me paraba a hablar, lleno de soberbia, lleno de arrogancia, lleno de autosuficiencia. Y cuando me sentaba, lo miraba y me hacía un gesto. La mirada mía era una pregunta, ¿y cómo te pareció? Y el gesto de él era, no fue. No, así no es, ¿no? Al último se puso claro y me dijo, no entiendo porque es un sancochado de todo. Y esto que van a escuchar ahora va a ser otro sancochado de todo. Pero cuando Bobby me escuchó en el discurso que me encargó hacer el grupo parlamentario de la Asamblea Constituyente para exponer sobre el presupuesto general de la República y estaba Víctor Raúl Ayala La Torre, presidente del Congreso, y Víctor Raúl Ayala La Torre era un queridísimo amigo mío, a pesar de la diferencia de edades. Entonces, cuando terminé, Víctor Raúl, porque me tenía mucho cariño, o porque el discurso fue bueno, escojan ustedes cualquiera de las dos alternativas que les parezca más razonable, se puso a aplaudirme al terminar mi discurso, lo cual nunca había hecho con nadie, ni repitió tampoco con nadie. Entonces, lleno de arrogancia, pero esta vez parece que un poco más justificada ante los ojos de Bobby, me senté y le dije, Bobby, ¿y ahora qué te pareció? Y me contestó, ahora estuviste medio regular, ¿no? Ahora estuviste medio regular. Creo que en la boca de Bobby eso significaba todavía tienes techo, ¿eh? Esfuérzate, ¿no? Así era como nos formábamos, dentro de una exigencia furiosa de que no puedes desentonar, no solamente en lo que dices, sino en lo que piensas, hasta en lo que sientes, con motivación pro país para estar en el Parlamento de la República. Es por eso que, siguiendo otras trayectorias durante el gobierno de Belaúnde, del gobierno de Alan García y la asamblea de Fujimori, completé un tiempo neto como de 14 años en el Parlamento. Y después ya no quise volver más porque había muchos jóvenes que querían también estar ahí y me parece que razonablemente ya había tenido una trayectoria suficientemente larga y que otros también tenían razones para querer estar allí, entre la gente del PPC, y me parecía que los adultos mayores debíamos ceder puestos a la gente joven, y eso es lo que quiero intentar inculcarles ahora también, porque en algún momento ustedes se volverán adultos, mayores. Ahora, hablemos de la escuelita que fue el PPC. Con modales a veces convincentes, a veces entusiastas, a veces eufóricos, Bedoya fue siempre un maestro firme que hacía de la obligación de insertarse en la misión, en el pensamiento, así como hacía conmigo en el colegio, cuando me hablaba incluso sobre Dante Alighieri, ¿no? En las clases de literatura universal en que él tenía el profesorado, y exigía que no hagamos menos que un entendimiento cabal sobre Dante Alighieri, así sobre cualquier otro
superpersonaje en la historia del mundo, igual cuando decía que el superpersonaje para el PPC se llamaba Perú. Así es a este pensamiento, es a este Perú, es a esta gente que camina por este país a la que un político cabal tiene que dedicarle todo su pensamiento, toda su vocación, todo su esfuerzo. Eso es lo que quiero contribuir, no a inculcar porque otros ya lo hicieron bastante seguramente con ustedes, sino a repetir para que haya uno ante los ojos de ustedes un militante más de esta clase de causa. Ahora, ¿cómo, dejando esta parte que es casi anecdótica, cómo se manejó el Perú, por ejemplo, del punto de vista económico, en lo que yo recuerdo de mi trayectoria política? Al principio, el gobernante con que después de por anecdótico les puedo mencionar que vi al general Benavides de presidente y a los que siguieron después también los vi, pero pisar Palacio y hablar de gobierno del país, etc., fue cuando el presidente Belaúnde íbamos, ese grupito del PPC que les he mencionado al principio, y yo, para honor mío, también me volví parte del grupito. Y estábamos hablando con el presidente Belaúnde y todo. El presidente Belaúnde era un tipo excelente, honradísimo, una persona ejemplar en todas las direcciones. Creo que como presidente también factualmente fue bastante bueno. Creo que impulsó mucho las cosas y por los resultados económicos venían de crisis tras crisis, golpe tras golpe, y por fin se estabilizaba la democracia y por fin estábamos andando por el camino por el que siempre tenía que haber andado el país. Y los resultados por eso no fueron tan buenos, pero fueron siendo mejorados hasta que llega el primer gobierno de García, y el gobierno de García fue una catástrofe, así, lo peor de lo peor de lo peor de toda la historia del país. Ese primer gobierno de García fue catastrófico. Era más o menos un Maduro de Venezuela, con resultados económicos análogos a los de Maduro y hasta peores, ¿no? Entonces la situación llega al señor Fujimori, y el señor Fujimori, contra todo lo que todo el mundo dice, implantó el método económico, el método de gobernar el Perú con eficiencia para generar recursos y para mejorar el país, para mejorar el financiamiento del país, para mejorar muchas cosas. Lo que hizo después a ustedes no les pareció bien ni a mí tampoco, pero fue cierto que él en su momento impulsó la economía del país, impulsó el gobierno para la formación de recursos económicos. Por ejemplo, si no recuerdo mal, cuando Fujimori toma el gobierno, la primera vez estaba más o menos en 160 millones de dólares negativos en deuda, en lo que se refiere a la Reserva Internacional Neta. Cuando él termina, esa reserva ya estaba como en 7.000 millones. Y actualmente esa reserva está como en 60.000 millones de dólares. O sea, aprendieron la lección los gobiernos y fueron acumulando los recursos que le permiten la presencia en el mercado internacional de los recursos, y por eso es que se puede gobernar con la idea de que por ejemplo, pensemos que manejamos el gobierno del Perú, como si fueran 4 paquetes distintos, 4 clústeres, se llaman así en economía. Uno es el clúster económico, financiero, otro es el clúster humano, otro es el clúster infraestructura,
y el cuarto es el clúster orden interno. Sin desdeñar las demás funciones del gobierno, esos 4 clústeres son simbólicos, agresivísimos para el porvenir del país, de punto a eficiencia o ineficiencia. Me explico. Hablemos primero con el clúster que hay que realizar bien como la precondición para que los otros funcionen bien. Eso es el clúster económico. Todo lo que es generar recursos va en este clúster. Por ejemplo, los sectores primarios: agricultura, pesca y minería. Va industria, va turismo, qué sé yo, todo lo que produce comercio, todo lo que puede generar recursos. ¿Por qué? Porque generamos un mecanismo para gobernar que está dedicado a buscar sinergias entre todos los que saben producir recursos y todos los que tienen que coordinarse para producir recursos, para hacer eficientísimo al máximo la aptitud de formación de masa económica del país. Con esto vamos a enfocar el segundo clúster, que es básicamente la razón de la existencia de cualquier colectividad humana, es que el recurso humano mejore en calidad. Mejore no solamente en cantidad, como era la política antigua, sino también en calidad. Y para eso, ¿qué se necesita? La atención del Estado sobre la vigencia del ser humano desde la concepción. O sea, salud. ¿Qué viene después? Alimentación, vivienda, viene educación fundamental. Así como antiguamente se distinguía a la gente en la clase aristocrática era la que tenía derechos de sangre, derechos de herencia, derechos divinos, cualquier apelativo que se pudiera agarrar para justificar preeminencias a veces injustificables. En cambio ahora la preeminencia se da desde kindergarten hasta la educación profesional, en todos sus niveles. Y el deporte y la recreación y todo va junto, todo lo que es mejorar al ser peruano. Quiero decir, no mejorar un poquito, quiero estar considerando al peruano apto para llegar a los mejores niveles de los países más desarrollados del mundo en términos de recursos humanos. Estamos hablando, qué sé yo, de Suecia, Noruega, estamos hablando del Reino Unido, de Japón, estamos hablando de Rusia o de China ahora, de los Estados Unidos, de Inglaterra, estamos hablando de todo este tipo, Alemania, ¿no? De este tipo de estándar humano que lleva a lo que se define como países del primer mundo. Eso es lo que quiero para el Perú. Este segundo clúster, ¿cómo se financia? Con los recursos que genera el primer clúster. Fundamentalmente, todo lo que viene del primer clúster va a financiar la mejora humana y otros mecanismos para gobernar. Por eso, cuando hablamos del tercer clúster, estamos hablando de la infraestructura. Aquí hay más de 220.000 millones de dólares de requerimiento para que el Perú tenga un desarrollo suficientemente bueno en lo que se refiere a su propia intracomunicación, extracomunicación, movimiento comercial y etcétera, etcétera, todo lo que significa puertos, aeropuertos, vías de comunicación, etcétera. Ahí va a ir, ¿qué dinero? ¿El nuestro, el que hemos juntado en el primer clúster? No. Quiero evitar absolutamente eso. Quiero que en este momento sepan ustedes que en el mundo se desenvuelve 800, 900 mil millones de dólares al año,
en buscar destino para inversión. ¿Qué se necesita para que el destino se dé? Que el país funcione muy racionalmente, que el gobierno funcione muy seriamente, que contractualmente sea impecable cumplidor y también severo exigidor para que otros cumplan con él. Los contratos tienen que ser respetados, tienen que ser cuidadosamente elaborados para que el manejo del trato exterior de recurso ajeno sea impecable, para que pueda venir en cantidad suficiente, de modo que no hagamos el sueño del desarrollo diciendo 200.000 millones de dólares, pues son muchos, hay que desarrollarlos en 80 años. No, porque en 80 años se generaron nuevos problemas y a un ritmo de esa clase no estamos yendo hacia ninguna solución real. Por eso es que nosotros podemos apelar fácilmente al capital ajeno para que funcione en el país, y en muchos de los casos ni siquiera pagarlo con dinero en efectivo, sino con el uso de la infraestructura que crean peajes, por ejemplo, etcétera, etcétera. Si eso es así, nosotros podríamos hacer desarrollos que se planifiquen para 10, 15, 20 años para cumplir todo el programa. Ahora miren, ¿qué pasaría si hacemos una cosa así en el Perú? Mano de obra no faltaría. Mejor dicho, no sobraría, sino que faltaría. Porque tanta obra había que hacer simultáneamente que habría trabajo para todos. Y que haya trabajo para todos es la mejor manera de combatir las deficiencias y la miseria. Entonces ahora, como una presentación de esta clase tiene límites en el tiempo, quiero decirles ahora el cuarto clúster, orden interno. Orden interno. Tenemos que dejar de parecer como un país de asaltantes, de violadores y de ladrones y de robacarteras y cosas por el estilo. El orden interno tiene que tener sitio. Nadie en este país debería de poder tener la menor esperanza de delinquir gratis. Así, todo el que transgrede la ley tiene que terminar enfrentándose a los tribunales. Nadie debe ser exceptuado de esto para que ser absolutamente disuasivos de que nadie transgreda. Porque hacer presidencia del país, por ejemplo, solamente para hacer turismo nacional, correr por todo el país, para hablar discursos que igual se dan desde cualquier parte de la geografía que uno los hable, porque los medios de comunicación así lo permiten ahora. Antes había que estar en todas partes para poderse hacer escuchar en todas partes, ahora eso no es necesario. Entonces, ¿a qué responde todo el turismo, toda la carrera enorme, agresiva de correr todos los días, a toda hora, a todas partes? ¿Y a qué hora se sienta el señor presidente de la República a gobernar? Si quiere lo podría hacer con los 4 gerentes, con los 4 jefes de los 4 clústeres, ayudado por ellos, o personalmente estar presente para manejar los clústeres, y que otros sean los que vayan hacia los lugares. No quiere decir que nunca vaya el presidente, puede ir, claro que sí, puede ir muchas veces, claro que sí, pero no dedicarse solo a eso. Eso, en fin de cuentas, es infructuoso e ineficiente. Y por eso el señor presidente actual termina cansado, no puede más y necesita pedir chepa para pedir que se adelante por un año la elección. Eso a mí me suena a ridículo, no porque el señor no se canse como cualquier ser humano, sino como el origen del cansancio es un origen fatuo, estéril, que no conduce a nada. Por eso yo trato de poner esta parte con mucho énfasis en la mente de ustedes, y después nos vamos a tener que volver a encontrar para ampliar estos criterios y explicarles mucho más claramente todo esto, con la finalidad de que hagamos una presentación política cuando hay elecciones tan eficiente que nos permita ganar de repente con este solo argumento, porque este argumento es importantísimo para todo el país si es que uno
puede tener la suficiente lucidez de hacerse entender por el votante. Y no va a haber tiempo para hacer demasiadas fábulas teóricas ahora con las ofertas electorales, sino propongamos algo seco, concreto, productivo, indudable, como yo creo que es esta idea. Ahora, estamos con el tiempo vencido. Debo decirles que me encantaría seguirles hablando en esta oportunidad, pero ya habrá otras, y por consiguiente no solamente espero, sino que me ofrezco para concurrir a esas otras oportunidades en la medida en que se me indique, y yo seré un Boy Scout más al servicio del PPC como siempre he sido. Gracias, eso es todo por ahora.